ya saludo, el presente grupo se encargará de sustentar y explicar el precedente jurisprudencial fijado por el Honorable Consejo de Estado en los casos en los que se le pretende endilgar la responsabilidad al mismo con ocasión a los actos terroristas ocasionados por grupos insurgentes. El presente grupo, para efectos prácticos, consideró que la elaboración de una línea del tiempo es adecuada para determinar si el precedente jurisprudencial inicial, identificar las variaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Comedidamente, pues iniciaremos con la sentencia del año 2012. El 22 de noviembre, la sentencia del 22 de noviembre del 2012, los hechos son los siguientes. El 19 de noviembre del 2000, a causa de un ataque terrorista de un grupo subversivo en contra de la estación de policía del municipio de Saravena, Arauca, pierde la vida el señor Ricardo Afanador Sanabria y su hijo, por otro lado, Luis David Afanador Burbano, de 6 años al momento de los hechos, sufre secuelas morales y fisiológicas de manera permanente. Se presenta la demanda de reparación directa solicitando la declaratoria de la responsabilidad por parte de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la correspondiente condena de carácter monetario. En la contestación de la demanda se alega que los daños ocasionados son imputables al grupo insurgente que realizó el ataque. Y pues por ende la situación que se configura es el hecho de un tercero, que es una causal de exoneración de responsabilidad. El Tribunal Administrativo de Arauca decidió negar las pretensiones, argumentando que no existe realmente prueba alguna de los hechos en la forma en la que se relataron en la demanda y por ende se haría erróneamente una afirmación en la relación de la causalidad entre el hecho dañino y el daño. Se interpuso el recurso de apelación y en la segunda instancia sí se declara patrimonialmente responsable a la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por los perjuicios sufridos por los demandantes y también se condena al pago del lucro cesante futuro y daño emergente. ¿Por qué? Pues principalmente se establece el daño especial. La responsabilidad objetiva es asumida por el Estado, porque los demandantes sufrieron daños antijurídicos que no tenían el deber de soportar. Esos daños antijurídicos están probados y fueron ocasionados en el marco de actividades de la fuerza pública, propiciadas a mantener el orden público y a proteger la población civil. Por ende, pues es evidente que estas víctimas quedaron en un fuego cruzado y pues este fuego cruzado ocasionó los daños ya mencionados. El 12 de febrero de 2014, el daño antijurídico en esta sentencia surgió por una confrontación entre el Escuadrón Móvil de Antidisturbios del ESMAD, de la Policía Nacional y un grupo de indigentes ubicados en el sector del Cartucho y que en medio de los hechos resultó muerto el señor Mauricio Octavio Fonseca Cantor. En primera instancia, fueron los familiares quienes hicieron la demanda de reparación directa para percibir como tal el lucro cesante y los daños morales. Bueno, aquí habla de que hubo una aplicación en daño especial, pero en primera instancia se denegaron estas pretensiones, puesto a que indica que aunque hubo un enfrentamiento y participó la fuerza estatal, no fue directamente quien incurrió en este daño antijurídico, sino que la determinación del artefacto, en este caso el explosivo, fue lanzado directamente por un civil. Se apeló y en segunda instancia sí hubo la aplicación del daño especial y esto fue en base en el principio de la equidad y la solidaridad sin necesidad de determinar quién causó materialmente el daño. Es decir, que si el Estado está involucrado dentro de este enfrentamiento, debe responder sin importar quién fue directamente el del daño. Entonces, se concluye como tal que en los disturbios y la participación, sin necesidad de aprobar que el agresor era directamente el agente estatal, se responde aunque no haya como tal esta falla de servicio ni la agresión directa. Aquí hay como tal una postura garantista que prioriza esa protección a las víctimas sobre la determinación de la autoridad material. Y finalmente resuelve condenar responsable a la entidad y además de ello resarcir los daños como tal morales y el lucro cesante, haciendo los debidos pagos.
En la sentencia del 18 de mayo del 2017, los hechos recaen sobre el 4 de agosto del 2002, cuando fallece el señor Germán Parga Hernández mientras transitaba frente a las instalaciones de la alcaldía local de Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá, cuando estalló un artefacto explosivo instalado por las FARC minutos antes. La madre y la hermana del occiso interponen la demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Distrito Capital y la Alcaldía Mayor de Bogotá. En sus pretensiones están que se declare la responsabilidad de los demandados, que se condene el pago de los perjuicios morales y pues de los perjuicios materiales. En la contestación, básicamente se opone a las pretensiones de la demanda y plantea la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero como eximentes de responsabilidad, y propuso la excepción de falta de legitimación en causa por pasiva. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelve no probar la accesión presentada y declarar responsable a la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, pero por los perjuicios ocasionados a la parte actora, realizando difamaciones sin fundamento al manifestarle a un periódico que el occiso era quien llevaba la bomba. Entonces, por este daño moral se debe pagar 30 salarios mínimos a los demandantes y las demás pretensiones se niegan. En segunda instancia, sí se declara patrimonialmente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Distrito Capital, por los perjuicios de la muerte del señor del occiso. Perjuicios que se le ocasionaron a los demandantes, y condena a la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional a pagar en favor de los demandantes el concepto de lucro cesante, daño emergente, y además se continúa con expaño extra petita en primera instancia de los 30 salarios mínimos. ¿Qué es lo que se argumenta? Que se configura un daño especial. Las consideraciones del Consejo se basan en la evidencia de la responsabilidad objetiva del Estado. Es una atención al rompimiento de la igualdad por cargas públicas que el ciudadano no está a cargo de soportar. Para los casos de ataques terroristas tienen una condición más, y esta radica en acreditar que el principal objetivo del ataque eran instalaciones o funcionarios públicos debido a sus cargos. En este caso, el Estado incumplió el deber de protección que tenía, eso teniendo en cuenta que ya se habían presentado advertencias de los hechos en contra del alcalde de la ciudad. Para el desarrollo jurisprudencial o la explicación del desarrollo jurisprudencial de las últimas dos sentencias, haremos una explicación general de las dos sentencias en cuanto a los hechos, de acuerdo a que hay una relación causal. Esta relación causal consiste básicamente en los hechos. ¿Qué pasó? Que coinciden en los hechos. El día 7 de febrero del año 2003, el grupo insurgente FARC explotó un coche bomba en el cuarto piso del Club El Nogal. Esto le ocasionó pues la muerte a 36 personas. Evidentemente pues hubo una presentación masiva del medio de control de reparación directa, en el cual pues fue de gran ayuda a la hora de generar ciertas dudas y ciertas aplicaciones de los diferentes precedentes jurisprudenciales que había en el momento frente a este tipo de actos, para indicar la responsabilidad del Estado de pues merecedora de recompensas indemnizatorias a las víctimas, ¿no? Para el caso de la SU 353 del año 2020, que es una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, se tiene que directamente de la primera sentencia de reparación directa que se instauró, le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del cual tomó como decisión desestimar por completamente las pretensiones, indicando que se configuró completamente la eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, siendo entonces la oportunidad para los demandantes de interponer el recurso, que evidentemente lo hicieron, y el análisis de segunda instancia, a contrario de la instrucción del ACUO, se demostró aparentemente para ellos que sí le asistía responsabilidad al Estado en concordancia al rompimiento de las cargas públicas, haciendo alusión que le imputaba entonces al Estado el título de imputación objetivo de daño especial. Sin embargo, los afectados aducieron que hubo una confusión por parte del Consejo de Estado y un desconocimiento del presidente jurisprudencial, por cuanto no hizo un correcto análisis fáctico, incurriendo entonces en un yerro a la hora de imputarle una responsabilidad al Estado que no la merecía. Entre tanto, entonces, lo que se hizo fue interponer una acción de tutela contra prudencia judicial, donde le correspondió entonces al Consejo de Estado hacer el análisis
primigenio de esa acción de tutela, quien resolvió como improcedente la acción de tutela por haber operado pues cosa juzgada. En área de consulta, la Corte Constitucional lo que hizo fue desprender directamente por completo pues el problema jurídico, que cuál era entonces, determinar si hubo o si operó la cosa juzgada, y segundo, si realmente hubo un desconocimiento del precedente jurisprudencial por parte del Consejo de Estado. Entonces, en las consideraciones se logró evidenciar directamente que no hubo una cosa juzgada, argumentando que evidentemente, a pesar de que anticipadamente se había instaurado acciones de tutela frente a ese proceso, fueron frente a unas pretensiones totalmente distintas que a la hora de instaurar la nueva acción de tutela pues existían, ¿no? Entonces, al momento del primer instructor de la acción de tutela aducir que operó cosa juzgada y no resolver la petición de desconocimiento del precedente jurisprudencial, se evidenció que no hubo entonces un juzgamiento o un pronunciamiento frente a esa solicitud, lo que entonces le permitió a la Corte Constitucional pues atender este caso y completar pues el factor de su competencia, ¿no? Entonces, le correspondió entonces ya ahora a la Corte Constitucional hacer el análisis limitado si hubo un desconocimiento o no del precedente jurisprudencial. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué determinó? Que evidentemente había un precedente jurisprudencial y que solamente se le podía atribuir la responsabilidad al Estado bajo dos situaciones. Primero, bajo la situación o el título de imputabilidad de falla del servicio. Ese título de falla del servicio solamente ocurre cuando se omite cumplir con un deber de seguridad frente a actos terroristas que van dirigidos a terceros de forma indiscriminada. Entonces, esa premisa genera otras dos premisas que pueden circunscribir pues, este título de imputabilidad. ¿Cuál es? Que directamente los que haya una solicitud de especial protección con justificación a las condiciones especiales de un posible ataque terrorista, que genera entonces pues dos situaciones, que se presente o que se preste el servicio de seguridad y aún así se genere el daño. Esto es un funcionamiento pues anormal del Estado, lo que genera un daño antijurídico y permite pues imputarle al Estado ese tipo de responsabilidad a través de este título de imputabilidad, o que sencillamente no preste el servicio. La otra condición es que pues, la población no sepa que tiene esa amenaza y por ende no solicite la protección. Sin embargo, el Estado, atendiendo las habilidades o las facultades constitucionales que tiene, sí se da cuenta o tuvo, aunque sea el mínimo deber de averiguar y dar razón si efectivamente se iba a concretar un ataque terrorista, y no realizó nada para evitarlo. Entonces, a través de este título de imputabilidad, se le puede indicar la responsabilidad del Estado. El otro título de imputabilidad para indicarle responsabilidad al Estado y que se identificó por parte de la Corte Constitucional fue el daño especial, el título de imputabilidad de daño especial, quien entonces se evidenció directamente que básicamente ocurre un rompimiento de las cargas públicas del Estado. Entonces, aquí lo que se hace es estudiar extensamente pues, la relación de causalidad material, la actividad que desarrolló el Estado, si generó un daño antijurídico. Entonces, si está en cumplimiento de sus deberes constitucionales y genera ese daño antijurídico, el Estado debe responder. Pasando entonces a la sentencia de segunda instancia de radicación 65-85-3, se tiene que, pues evidentemente es posterior a esta sentencia de unificación, y lo que dan a entender en esta sentencia es que así se interpreta o así se cumple el precedente jurisprudencial evidenciado y aclarado por la Corte Constitucional mediante la sentencia, indicando que directamente pues por lo menos en esa sentencia no se aplicaba ningún título de imputabilidad porque no se configuraba ninguna de las causales. ¿Por qué no se configuraba ninguna de las causales? Pues directamente porque el nexo de causalidad se rompió, pues nunca se logró demostrar que el ataque terrorista
fuera un hecho previsible o evitable por parte de la administración, razón por la cual pues es una imposibilidad y no se le puede indicar la responsabilidad al Estado por un hecho que no puede completamente contener. Entonces se tiene que, básicamente no se pudo declarar la responsabilidad patrimonial del Estado y por ende no se pudo condenarlo. Y pues básicamente eso sería como el precedente jurisprudencial y la forma de aplicarlo. Bueno, para concluir, los operadores judiciales deben ser cuidadosos con el análisis de imputabilidad y ante cualquier duda sobre la responsabilidad que les concierne y respecto a la seguridad jurídica se debe cumplir en plenitud el precedente jurisprudencial fijado con anterioridad. Muchísimas gracias. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.